Información inmediata. Un nuevo allanamiento se ejecutó este viernes en la oficina de una jueza en Riobamba, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y otros delitos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con la doctora Soranda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre la depuración judicial, además del proceso de juicio político en su contra, que sufriría una prórroga en estas últimas horas. Doctora Goyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fausto, y con todo gusto comparecer, y un saludo a toda su audiencia. Lo primero que hemos informado y que no deja de generar preocupación, aun cuando tampoco deja de generar asombro, aun cuando ya no nos asombra, más bien dicho, es que nuevos jueces, funcionarios del sector justicia involucrados en casos de corrupción, y esto parece que no termina. Sí, la función judicial ha tenido un proceso de degradación que, bueno, usted sabe, desde hace más de un año, cuando yo estaba por ingresar como vocal del Consejo de la Judicatura, se venía diciendo que era necesario hacer la evaluación precisamente por esto, y pusimos una de las propuestas en el debate, era el que podamos revisar la probidad y no solamente las evaluaciones muy formales que se hacían anteriormente, que radicaban en revisar 2 juicios y en revisar la productividad, y que por lo tanto no se hacía una revisión a fondo. Esta propuesta fue planteada, fueron archivados los 2 proyectos que yo presenté, pero ahora veo que hay un esfuerzo por ir identificando, que están trabajando conjuntamente con Fiscalía y la Policía. Eso es correcto. Como vocal yo no estoy involucrada en aquello porque no es parte de las conversaciones o de las decisiones del Pleno, pero obviamente es lo que corresponde hacer, y corresponde hacer en todos los niveles en donde existan este tipo de actuaciones. Lo hemos visto, sin embargo, y eso ha sido motivo también de cuestionamiento, el hecho de que ha intentado o ha querido liderar estos operativos el presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, eso puede tener una consecuencia futura en términos de que, como está tomando partido en el proceso, pues no tenga la posibilidad de actuar y de tomar la decisión cuando existan ya los sumarios administrativos o cuando existan las medidas de suspensión, que es otro recurso que tiene el Consejo de la Judicatura para actuar en estos casos. Por lo tanto, es una decisión que él la toma y que obviamente lo puede excluir porque le pueden pedir que se excuse en el futuro. Y ha habido cuestionamientos precisamente porque de alguna forma Mario Godoy ha comenzado a ganar cierto poder o a acaparar cierto poder dentro de la Judicatura. Ya vimos lo que ocurrió con lo que ocurrirá con las evaluaciones. Es un tema que él ya lo venía pensando desde el mes de mayo. Posteriormente se ha aprobado una normativa en función de que puedan hacerse estas evaluaciones, y esto podría ser discrecional también. Mire, en el tema de evaluación, la única información que tengo yo de estas últimas propuestas es que en la Dirección de Talento Humano se tienen preparados proyectos. A mí me hicieron una presentación de un resumen, pero obviamente el tema de evaluación es un asunto que tiene que ser... Es un tema serio, ¿no? Hay que evaluar a más de 16,000 funcionarios, y no solamente jueces, porque los jueces tenemos alrededor de 1,800, pero esto porque ha ido reduciéndose el número por las destituciones, renuncias, jubilaciones del último tiempo. Y se puede hacer la evaluación, pero lo que se debe hacer es que la evaluación sea técnicamente respetuosa de realmente las capacidades, las potencialidades en términos de despacho que tienen los operadores de justicia y el tema de probidad. Si la evaluación se convierte en un mecanismo de usarlo para, por ejemplo, sacar a personas que no les resulten amigables o que no tenga adhesión con ellas, o personas que hayan sido críticas y que no se revise la parte fundamental, yo creo que ese tipo de acciones, en vez de ayudarle a la función judicial a mejorar, lo que hace es llevarla más hacia la postración en la cual está ya desde hace algún tiempo, ¿no?
Porque sí ha dejado también una sensación, digamos, de contradicción en cuanto a las acciones del Consejo de la Judicatura. Lo vemos liderando dirigentemente a Mario Godoy estos operativos, llegando a las oficinas de los jueces, acompañado de las autoridades de Fiscalía, de la Policía también, con una aparente intención de luchar contra la corrupción. Y ayer dejan en la impunidad uno de los casos. ¿Qué pasó? Cuéntenos en resumen, porque la gente creo que también necesita saber un poco qué es lo que está ocurriendo allá adentro. También hay otra cosa, ¿no? También en el país estamos como en una necesidad de una purga contra todos y que no importa los procedimientos. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Hay que respetar procedimientos, hay que respetar ciertas reglas, porque lo que ahora puede ser que abusamos contra uno, después se revierte sobre los otros. Por lo tanto, si no estamos dentro de las actuaciones del modelo democrático, difícilmente vamos a lograr una recuperación del sistema democrático en el Ecuador. Entonces, ayer, ¿qué fue lo que pasó? Ayer conocimos el último día, cuando ya prescribía un caso en donde estaban involucrados 6 jueces, 3 de Tribunal de Garantías Penales de aquí de Pichincha y 3 jueces de la Sala de lo Penal también de aquí de Pichincha. Ellos habían conocido en su momento una causa de abuso sexual, pero resulta que esta causa de abuso sexual tuvo la audiencia de juzgamiento el 28 de octubre del año 2020 y la causa prescribe el 16 de agosto de 2022, casi 2 años después de lo que se hizo la audiencia de juzgamiento. Pero el caso particular es que en esa audiencia de juzgamiento ya se emite la decisión oral, pero hay la obligación, y tiene 10 días para hacerlo, los jueces, para reducirla a escrito. Y eso no lo hacen. Lo hacen el 17 de febrero del 2023, es decir, casi a los 3 años, cuando ya estaba prescrita la causa. Entonces, ¿en manos de quién prescribió la causa? El principal responsable es el juez ponente de esa causa, que era el juez del Tribunal de Garantías Penales. ¿Qué fue lo que yo propuse? Yo propuse la destitución para no dejar en la impunidad sobre ese juez. ¿Y qué pasaba con los otros? Porque es verdad que había 2 compañeros del tribunal que no le advirtieron, pero ellos no tienen la principal responsabilidad y la sugerencia mía era que se les debió haber hecho un proceso con una falta menor, no a todos destituir por destituir. Y luego sube a la Corte Provincial, donde están los temas de mayor connotación pública, donde están los personajes digamos que son que están inmersos en situaciones de carácter público, y ellos también tienen un nivel de responsabilidad porque debieron haber advertido ese hecho, pero ahí hay un alegato de una de las juezas que dice no, porque la causa también podría verse desde la perspectiva de la no prescripción de los casos de violencia sexual conforme la consulta popular del año 2018. Y por lo tanto, a nuestro juicio, sí tenía que continuar. Llega a la Corte Nacional de Justicia y ahí sucede otro hecho. El tribunal, que estaba conformado por 3 jueces de la Sala Penal, conoce el caso y dice este caso estaba prescrito. Ahí había una decisión del máximo tribunal, había una opinión, un criterio, un análisis jurídico del máximo tribunal. Pero hay un cambio en el camino y una de las juezas sale y se reintegra quien era presidente, el doctor Iván Saquicela, a la Sala Penal, y le corresponde conocer, pero ya solamente la parte de la declaratoria jurisdiccional previa, que es lo que se utiliza justamente para la sanción. Y allí hay unas opiniones que a mi juicio no están adecuadas. Por lo tanto, ¿qué era lo que correspondía? Correspondía ser severo, ya que la Corte Nacional de Justicia nos dice que sí hubo prescripción, ser severo con quien era el responsable principal de la prescripción y seguir un proceso de sanción leve, que no se lo hizo con los demás integrantes del proceso, que eran 2 miembros más del Tribunal Penal y los 3 de la Corte Provincial
Llegamos entonces al 31 de julio, cuando el expediente en el que se analizaba la destitución del juez debía ser analizado solo hasta el 31 de julio. Correcto, es decir, hasta ayer. Hasta ayer, y nos llega ese día, y ahí sí yo discrepé totalmente con la doctora Yolanda Yupanqui, y lo voy a decir porque una de las cosas que me caracteriza, y por eso a veces algunos creen que uno lo dice, el decir las cosas lo miran mal, cuando lo que nos hace falta en el Ecuador es decir las cosas como son. La doctora Yolanda Yupanqui propone la nulidad del proceso. Y la nulidad del proceso tenía como causal, una de las justificaciones que daba, era el que el mismo día algunos jueces presentaron petición de audiencia. ¿A qué hora les iba a dar la audiencia? Nos ponen a conocer el último día y se pide audiencia ese mismo día. Entonces, si en todos los procesos disciplinarios, los jueces, los secretarios y todos los funcionarios judiciales nos siguen enviando cartas el último día, el día que se trata de que sea conocida, de que se les reciba en audiencia, no habrá caso que se resuelva. Eso era una argucia que se pretendía usar en el último momento, pero que no correspondía. Eso no amerita una nulidad. Para cerrar esta parte, en el expediente se sugería la destitución del juez Fabián Favara. No. ¿Sanción? Para él y para los otros miembros, compañeros de él en la sala penal, y los dos otros integrantes del Tribunal Penal, lo que correspondía era que se haya iniciado un proceso por una falta leve, que eso no se hizo. Y para el que correspondía la sanción la sanción administrativa de destitución, era para el juez ponente del Tribunal de Garantías Penales, que no quiero dar el nombre porque el caso fue declarado reservado. Ayer entonces finalmente no se trató el tema y esto quedó... No se juzgó a nadie, administrativamente hablando, no se sancionó a nadie, quedó en la impunidad. El proceso prescribió el proceso de fondo, que es esta causa de abuso sexual, y lo que sucedió es que el doctor Mario Godoy adujo tener algún tipo de relación y conflicto de interés con uno de los sumariados, porque está inmerso en procesos judiciales en donde uno de ellos ha tenido que rendir versión o alguna otra acción judicial. La doctora Yolanda Yupanqui planteó lo de la nulidad, con lo cual yo estaba rotundamente en desacuerdo, porque es una argucia que se utiliza cuando no se quiere resolver, y lo que hay que dar es la cara y resolver las cosas. No había razones para nulidad alguna, y yo planteé la sanción del juez del Tribunal de Garantías. Lo que prescribió, y esto yo creo que es importante los nombres porque lo había mencionado, lo que prescribió es el sumario en contra de Fabián Favara, entre otros. Claro, prescribió en contra de los 6, porque no se sancionó a nadie. Había 3 posturas, ninguna con apoyo. Favara es quien encabeza la terna de la Asamblea Nacional para el Consejo de la Judicatura. Él es el que está encabezando la terna de la Asamblea Nacional para el Consejo. ¿Coincidencias? ¿Usted no cree en las coincidencias? Sí creo en las coincidencias, en las malas coincidencias, lamentablemente, pero hay un problema que yo ayer lo dije en el Consejo de la Judicatura. Este no es el único caso que nos llegue el último día. Yo le voy a mandar a usted las convocatorias. Casi la mayoría de casos siempre nos llega el último día para conocer. Ese es un reclamo permanente que yo le he realizado al presidente y también al subdirector nacional de control disciplinario, que como casos de esta naturaleza sucede cualquier cosa y resulta que ya no puede resolver porque prescribe. Entonces, hay que ordenar la casa adentro para que control disciplinario al menos le entregue con 15 días de anticipación al Pleno del Consejo de la Judicatura para conocer y resolver. Entonces, si en último minuto ahí pide una audiencia un juez y no se le atiende, ahí se habría la posibilidad de que se le violente el derecho a su debido proceso, a su defensa. Pero si pide el mismo día, son jueces y los jueces conocen los tiempos, tiene que notificarse, tiene que hacerse con una debida anticipación. Ocurre reiteradamente, no estamos hablando ya de negligencias. Estamos hablando, yo lo he dicho en estos días, ¿no? Porque se es muy riguroso con alguna gente y muy leve con otra. Y yo creo que control disciplinario, una de las personas que tenemos que chequear cómo está actuando es quien está conduciendo, es un subdirector encargado y que nos pone todo el tiempo los procesos en el último día.
Ahora bien, avanza también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social todo este proceso para designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Usted que ha visto la realidad del Consejo de la Judicatura desde adentro, ¿se requiere una renovación aun cuando están el mismo nombre podría encabezarlo? A ver, mire, yo creo, como Solanda Goyes, pero también porque hemos conversado en algunos colectivos, que la función judicial no va a cambiar solamente con el cambio del Consejo de la Judicatura, ¿no? Esto o cambia con un acuerdo nacional en donde haya la participación de varios actores, obviamente del Ejecutivo, del Legislativo, de la función de transparencia, de la academia, porque la reforma judicial es un asunto que tiene que verse desde varias aristas, desde varias entradas. No solamente son responsables de la crisis de la función judicial los jueces, los secretarios que han actuado mal, sino también los abogados, cómo actúan los abogados, ¿no? ¿Qué tipo de abogados está dando la universidad? Etcétera, etcétera. Es decir, es un sistema en el cual tienen que intervenir muchos actores y obviamente que tiene que haber una autoridad que sea el Consejo de la Judicatura. Pero en este punto también creo que hay que pensarlo, y les he escuchado a varios analistas, que hay que mirar cómo debe configurarse el Consejo de la Judicatura. ¿Debería repensarse en aquello? Otros hablan de eliminar el Consejo de la Judicatura. Entonces a mí me parece que el debate es mucho más profundo, que no se lo está haciendo, no va a haber, según parece, y obviamente lo que no hay que perder es la esperanza para en el futuro ver por dónde es la ruta para la reforma judicial. Pero mientras tanto se está nombrando un nuevo Consejo de la Judicatura y eso le correspondía hacer al Consejo de Participación Ciudadana, que más bien está atrasado. ¿Con tinte político? Mucha gente dice que el Consejo de Participación Ciudadana tiene una parcialidad, que ya no es imparcial. Yo no voy a decir absolutamente nada sobre aquello porque no. Lo que siento es que es ineficiente, ¿no? Que ha sido realmente ineficaz en absolutamente todo. No han podido llevar adelante el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Eso nosotros, eso el Consejo de la Judicatura. Claro. Ahí estábamos hablando del Consejo de Participación. El Consejo de Participación Ciudadana, bueno, tampoco. Es ineficiente. Y el Consejo de la Judicatura también ha sido ineficiente. También, porque el Consejo de la Judicatura, que es el tema que nos ocupa, es un consejo que no ha podido en estos más de 2 años. En el año que yo he estado, ¿no? Porque puedo dar respuesta, ¿no? Más de caídos. 12 proyectos he presentado yo para evaluación, los reglamentos para los concursos. Nos hemos puesto tiempos. Antes de que hagan las áreas técnicas, yo he presentado propuestas y no se han dado curso. Entonces, también allí hay debilidades. Hasta, imagínense que el día de ayer no nos hayamos podido poner de acuerdo entre la doctora Yolanda Yupanqui y yo para resolver el caso. Entonces hay un problema también de la imposibilidad de acordar, ¿no? Suficiente era que entre ella y yo pudiéramos acordar. El problema es más, necesitamos actores que conozcan más de cómo es el juego democrático y no el juego de la triquiñuela, así de sencillo. ¿Sigue sin recibirle Mario Godoy? No, hemos hablado 2 veces. Una nos convocó a una reunión donde estuvimos la doctora Yolanda Yupanqui y quien habla. Hablamos, ya se dirigen la palabra entonces. Ya nos dirigimos la palabra. Y en esa reunión yo le pedí una reunión para conversar los dos. Y tuvimos esa reunión, pero justo en esa reunión es que me dio a mí la crisis de salud, que terminé en la clínica y con cirugía, así que no hemos retomado las conversaciones. Espero que ya en los siguientes días pueda ser posible, porque mire, Fausto, a mí me interesa trabajar, y siempre ha sido así, por los intereses nacionales. El tema de evaluación es un tema planteado por mí misma, tanto así que existe una prueba. 2 proyectos de evaluación presentados a tiempo, debatidos con los actores, con jueces de Corte Nacional de Justicia, de cortes provinciales, con la academia, con varios sectores.
Y obviamente es un tema que nos interesa, pero tenemos que saber cómo se va a hacer la evaluación y también tenemos que medir. Nos corresponde a nosotros empezar ese proceso, si ya está en curso el cambio del Consejo de la Judicatura. Son temas que tengo que conversar con el presidente y desde luego le voy a pedir una nueva reunión para hablar. Y con esto cierro porque se nos fue el tiempo. Doctora Goyes, el proceso de juicio político en su contra. Se ha pedido una prórroga, parece que no tenían listo el informe de la Comisión de Fiscalización y esto quizás sea cuestión de días. Sí, es cuestión de días porque la prórroga, si es que está otorgada, entiendo que sí, son 5 días más que tienen. Y luego de aquello ya el presidente según la recomendación que den, con recomendación ¿cuál es su impresión? ¿Cree que la van a destituir? Sí, no creo que me vayan a destituir, creo que sí va a haber recomendación de la comisión de que exista un informe favorable para la censura. Luego, eso no es vinculante para el Pleno, el presidente de la Asamblea tiene que pasar al Pleno y el Pleno tiene que resolver. ¿Por qué digo que creo que no? Si va en esa línea, la suerte está casi echada. Puede ser y no puede ser. No he hecho ningún tipo de contactos ni con un lado ni con el otro. Simplemente lo que he hecho y le recomiendo para que usted se haga un juicio propio, Fausto, revise lo que fue mi comparecencia en la Asamblea. En la Comisión de Fiscalización quedó desvirtuado absolutamente todo porque los argumentos la quiere fuera. Por eso me pone juicio político, ¿no? Y entonces sabe que la consecuencia podría ser esa. La consecuencia podría ser esa siempre y cuando logre 101 votos o 102 votos. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Gracias, doctora. Yo también estoy en la expectativa. La doctora Soranda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre la depuración de la función judicial, además del proceso de juicio político en su contra. Esto podría ya resolverse en los próximos días, si se la censura o no, si se la destituye o no. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis